grandes, medianas, pequeñas y pyme, ¿no? Por su tamaño, la clasificación va de acuerdo al capital que manejan y a la cantidad de personas o colaboradores dependientes de la empresa. Cedo la palabra a mi compañera Fabiola. Buenas noches, licenciado, compañeros. Voy a hablar sobre los documentos mercantiles que se maneja dentro de una empresa, ¿no? Todos los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito y crédito, las planillas de sueldo, vales de mercadería, etcétera, las cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. También, cuanto más grande sea la empresa, mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Documentos mercantiles. Seguimos, tan importantes estos documentos que se clasifican en documentos negociables y documentos no negociables. Los documentos negociables son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Los documentos no negociables son todos aquellos documentos que sirven de base para registro de los libros de contabilidad, a la vez puedan formar pruebas desde el punto de vista legal. Esos serían los dos puntos, ¿no? Sí, la otra diapositiva, por favor. La siguiente. Vemos aquí los documentos mercantiles está dividido en los negociables y los no negociables. Los negociables serían las letras de cambio, pagaré, cheques, ¿no? Eso que se vencen. Los no negociables son los recibos, facturas, vales, nota de remisión, nota de abono y nota de crédito. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora qué dice la definición de la contabilidad. Hay muchos conceptos, ¿no? Pero al final y al cabo todos llegan al mismo tema, con la misma conclusión. Entonces existen diversos conceptos de contabilidad y ello surge la discusión sobre la misma en una ciencia. Es una ciencia, un arte, una técnica o un proceso. Entre esas variedades de conceptos podemos decir que la contabilidad es realmente el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios, transacciones que son en parte al menos de carácter financiero, así como el interpretar los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. Definición de la contabilidad. Ahí vemos todavía. Para William Peel, la contabilidad es el arte de registrar y sintetizar las transacciones de un negocio y de interpretar sus efectos sobre los asuntos y las actividades de una entidad económica. Siguiente. Campos de acción de la contabilidad, le doy lugar a mi compañera. A Janet. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Fabiola. Bien, como vemos, el campo de la acción de la contabilidad, y lo hemos visto a lo largo de la exposición, es amplio, ¿no? La actividad, según este tipo de empresas, bueno, cualquier empresa necesita la contabilidad para poder generar, ¿no? Para ver cómo va su empresa. Es así que existe la contabilidad pública, de servicio, comercial, de costo, social y ambiental. ¿Qué podemos decir de cada una de ellas? Cada una de ellas está aplicando el registro o la fiscalización de las operaciones económicas, la pública en el sector o en la administración pública, el de servicio en empresas dedicadas a prestación de servicios, en la banca, hotelera, seguros, etc. El comercial, a la compra y venta de mercancías o mercaderías. El de costos, que registra operaciones económicas que determinan el costo de productos,
semi-elaborados o determinados en empresas industriales, como la social, que es un subsistema de la contabilidad que registra los esfuerzos sociales que genera el impacto en la sociedad. Podemos poner como ejemplos a las ONG. La siguiente, por favor. Actividad del proceso de la contabilidad. El proceso contable es la serie de pasos que siguen para captar o medir, registrar y analizar flujos generales de las transiciones en una entidad, así también como para presentar esta información de manera adecuada. El esquema básico del proceso contable contiene registro de operaciones en libros diarios, agrupamiento y clasificación en el libro mayor, verificación en la balanza de comprobación, realización de ajustes y correcciones, preparación de los estados financieros, asientos de cierre. Cada empresa necesita tener toda esta información. Podemos decir en síntesis que la contabilidad o el proceso de la contabilidad nos ayuda a verificar el estado de una empresa. Continúa mi compañera Fabi Grisel. Siguiendo con la exposición, licenciado, vemos que la división de la contabilidad tiene, para hacer un estudio adecuado de la ciencia contable, la literatura recomienda que la contabilidad se divide en contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Dentro de lo que es contabilidad financiera, tenemos todo lo que es el sistema de registro contable, la teoría contable. Dentro de la teoría contable, diseño de sistemas contables, diseño de sistemas de costo, formulación de presupuesto. En lo que es la contabilidad financiera vemos lo que son las auditorías financieras, operativas y auditorías sociales, y todo lo que viene relacionado a lo que es la contabilidad administrativa. Principios generalmente aceptados. Este postulado es uno de los postulados que se maneja a nivel universal y va relacionado a lo que el contador tiene, los valores que el contador tiene que tener la persona que realiza y trabaja con la información de la empresa. Dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados tenemos el principio fundamental o postulado básico, ¿ya? Que es el de la equidad, ¿ya? Esto debe orientar a la acción de los contadores en todo momento, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? En que no tiene que tener intereses opuestos, ¿ya? Cuando realiza una contabilidad. De esto se desprende que los estados financieros que realiza un contador deben prepararse de tal modo que reflejen un equilibrio entre lo que en la información que maneja el departamento contable, y que no tiene que haber intereses en juego en una hacienda o en una empresa dada. Después de esto se desprenden otros principios, ¿ya? Que los vemos ahí, que tenemos el de partida doble, el ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación de costos, ¿ya? El periodo o ejercicio, que se llama, el devengado, la objetividad, la realización, la prudencia, la uniformidad, ¿ya? La significancia o importancia relativa, que también se le dice, y la exposición, ¿no? Todos estos principios contables son los que todo contador debe conocer y manejar, como los 10 mandamientos para la Biblia, ¿no? O sea, no podemos salirnos del postulado y de lo que esto
principios contables nos marcan en el camino como personas que vamos a manejar información delicada dentro de una empresa. Muchas gracias. Cuando hablamos de ente, nos referimos a los estados financieros, ¿ya? Donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. A esto viene el concepto de ente, ¿ya? Es distinto al de persona como se maneja normalmente. En contabilidad nos referimos al ente, ya que una persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad, ¿no? Cuando hablamos de moneda de cuenta o común denominador, ¿ya? Generalmente se utiliza el dinero que tiene el curso legal dentro del país. Entonces, en este caso, nosotros sería el boliviano, ¿no? Dentro del cual funciona el ente y en este caso el precio está dado por unidades de un dinero de curso legal. Después tenemos empresa en marcha. Disculpe. Se entiende que los estados financieros en una empresa en marcha pertenecen a una empresa que está funcionando legalmente establecida en el país. Por eso en la exposición nosotros hablamos de empresa y las distintas clasificaciones que hay, pero para empresa en marcha tiene que estar la empresa legalmente establecida bajo todos los requisitos y ley que el país nos solicita. Después tenemos evaluación de costo. Hablamos de evaluación de costo cuando se constituye un criterio principal y básico que se domina la formulación de los estados financieros llamados de situación, ¿no? Que corresponde con el concepto de empresa en marcha por la razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Se puede decir que esta afirmación no significa desconocer la existencia y la procedencia de otras reglas o criterios que se pueden aplicar en determinadas circunstancias, ¿no? El periodo o ejercicio del periodo se refiere a las empresas en marcha y es necesario medir los resultados de gestión. Nos referimos al tiempo de cuando nosotros realizamos un ejercicio contable. Normalmente eso lo realizamos con los balances o con algún cierre de libro diario, o cuando hacemos los libros mayores nos referimos al periodo en el que estamos haciendo la evaluación de la información. El devengado. El devengado es nos referimos a las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico que le compete a un ejercicio. La objetividad daría los cambios en los activos pasivos y la expresión contable del patrimonio neto. A esto nos referimos que se debe reconocer formalmente en los registros contables o en los asientos contables, tan pronto como sea posible medirse objetivamente. Esto nos dice que nosotros tenemos que la información contable tenerla siempre al día y al momento de realizar un ejercicio contable tenemos que ser objetivos de la forma como expresamos la información para no cometer errores. Realización, se refiere a los resultados económicos cuando la operación se origina, es originada y queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales. Prudencia significa cuando debemos elegir entre dos valores para un elemento del activo. Normalmente optamos por el más bajo o bien que una operación contable la realicemos de un modo de alícuotas
para el propietario. Este principio generalmente se puede expresar cuando decimos que contabilizar todas las pérdidas y las ganancias que haya tenido una empresa. Uniformidad se refiere a que nosotros tenemos que ser uniformes al presentar los estados financieros. Tienen que ser legibles para cualquier persona, entendible la manera como se maneja la información. Materialidad, significancia, nos referimos a la correcta aplicación de los principios generalmente aceptados y de las normas particulares que tiene el manejo de la información contable, y a las normas que nos rigen en los países, porque tenemos normas legales que siempre están actualizándose y nos referimos a su correcta aplicación. Y la exposición refiere a los estados financieros que deben contener toda la información sin discriminación básica o añadirle algo que no se deba, ¿no? Entonces, la situación financiera y los resultados económicos del ente tienen que estar en el momento adecuado, bien expuestos. Eso sería, licenciado.